Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ontología. Vamos a dedicar esta hora, por última ocasión, a Aristóteles. Estamos viendo el tratamiento que da Aristóteles al no ser. Hemos visto que hay dos tipos de no ser, el no ser puro y el no ser así. Para el primero, plantea o propone el esencialismo alético. Hay verdades que son meramente significacionales, que no tienen un correlato real, pero sí simplemente un fundamento. Ahora, vamos a ver cuál es el tratamiento que Aristóteles propone al no ser así, al no ser determinado o carencias. Bien, recuerden, Aristóteles caracteriza el no ser determinado como la negación de una de las categorías. A ver, veamos, tengo aquí yo dos marcadores. En una mano tengo un marcador azul y en la otra un marcador rojo. Yo puedo decir que el primero no es el segundo y viceversa. Para Aristóteles, cada uno de estos marcadores es una sustancia, o mejor dicho, es un conjunto de sustancias. Nosotros podemos descomponer este marcador tiene una tapa, seguramente también esta tapita de aquí es despegable, la punta es otra sustancia y en el interior tiene que estar un canuto de tinta. Entonces, la reunión de esas cuatro sustancias hacen esta quinta sustancia que es el marcador. Pero este marcador es azul. Y puedo decir que este marcador no es rojo. ¿Sí? Entonces, partamos de ese ejemplo. Este marcador no es rojo. Bien, esa es una carencia. El marcador azul existe, es real, pero carece de un accidente. En este caso es una cualidad. Entonces, fijémonos, examinemos cuál es el tratamiento que da Aristóteles a este tipo determinado de no ser. Bien, primera aclaración que quisiera hacer es que cuál es la propuesta, la posición aristotélica no queda muy nítido, muy transparente, pero aparentemente la respuesta que da Aristóteles
a esta cuestión es la de que el no ser así en acto se reduce al no ser en potencia. Bien. A ver, entonces, ya. Tenemos, voy a poner un guioncito acá. Bien, entonces, fíjense, aquí Aristóteles está empleando modos de ser para explicar o describir lo que nos interesa, este no ser rojo de este marcador. Ahora, para empezar, recordemos la distinción entre alto y potencia. ¿Sí? Aristóteles en la metafísica nos dice que estas dos nociones son tan básicas o fundamentales que no hay cómo definirlas en base a nociones todavía más primitivas o fundamentales. Pero lo que puede hacer para aclarar es simplemente dar ejemplos. Voy a darles unos dos para que ustedes refresquen su memoria. Uno de los ejemplos que pone Aristóteles es el de un arquitecto que cuando está dormido, no tiene esa propiedad de construir en acto, pero la tiene en potencia. El siguiente ejemplo tiene que ver con la vista. Cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, los ojos tendrían esa capacidad de ver en acto. Mientras que cuando los ojos están cerrados, cuando los párpados están cerrados, los ojos no ven en acto, pero sí ven en potencia. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de ese par de ejemplos, Aristóteles aspira a que se comprenda esta distinción entre modos de ser. A ver, tendríamos que añadir que la potencia no simplemente es una capacidad o posibilidad de convertirse en acto. ¿Sí? A ver, pensemos, por ejemplo, en
en cada uno de ustedes. Como estudiantes del último año de licenciatura, ustedes todavía no son licenciados de pedagogía de la filosofía. Es decir, carecen ustedes en acto de un determinado ser. Nuevamente, pensemos que el ser licenciados es una cualidad. Carecen de ese accidente. No tienen esa propiedad en acto. Entonces, para Aristóteles, ese no ser en acto específico es la propiedad, pero sí tienen esa propiedad de ser licenciados, pero de otro modo, en potencia. ¿Qué significa? Que ustedes ya en este momento son licenciados en potencia. No solamente que con el correr del tiempo pase un semestre más, cumplen ustedes otros requisitos y ya pueden convertirse en licenciados a futuro. Eso es la capacidad de hacerse licenciados. Pero Aristóteles no está pensando en que la potencia sea simplemente eso, de que aunque no son en este momento, podrían serlo en el futuro, como posibilidad. La potencia ya es un modo de ser sui generis, o si quieren ustedes, irreducible, que simplemente es la negación del acto y viceversa. Entonces, en primer lugar, quisiera que no confundamos la potencia con este poder llegar a ser, que remite, por supuesto, a un tiempo posterior, porque ya en este momento se tiene esa propiedad de ese accidente del que se carece, pero no en acto, sino en potencia. ¿Sí? Entonces, por favor, quisiera que separemos las naturalezas, por un lado, de lo que es la potencia en sí, y por otra parte, esta posibilidad o ese poder, capacidad de llegar a ser. Otro ejemplo, si es que pongo agua en una olla y la pongo sobre el fuego, el agua se va a calentar. Va a estar caliente en una cuestión de minutos. Puedo decir, al inicio de ese proceso, el agua no está caliente en acto. No caliente en acto, pero sí está caliente en potencia. ¿Qué significa? Que ya está caliente, pero en potencia. No solamente que gracias a la acción del fuego se va a calentar, es decir, el fuego tiene ese poder de calentamiento. La forma de ser caliente está en potencia en el agua. Bueno, ya voy a matizar esta última afirmación. Que el agua ya al inicio del proceso de calentamiento ya esté caliente, pero en potencia, no solo significa que puede hacerse caliente gracias a la acción de la causa eficiente, sino que ya de un modo irreducible y sui generis está caliente, solo que no en acto, pero sí en potencia.
Bueno, entonces, por favor, distingamos dos cosas. La potencia no es simplemente este poder llegar a ser. A ver. Son dos cosas diferentes. Bien, ahora la corrección que necesito hacer, y también siguiendo el propio texto de Aristóteles, es que él mismo explícitamente afirma que no todo lo que no es de una determinada categoría está en potencia con respecto a esa misma categoría. Es decir, que no podemos nosotros generalizar esta reducción con la que aparentemente trata de explicar el no ser así. A ver, pensemos más bien en ejemplos tomados de la biología en los que sí se cumple esta reducción. Lo primero que salta a la mente es los cambios que ocurren, por ejemplo, en una semilla para convertirse en planta. La semilla no es una planta, pero no es una planta en acto, pero sí es una planta en potencia, lo cual nuevamente en parte, pero solo en parte, significa que de la semilla va a salir una planta y por lo tanto podríamos pensar que la semilla se va a convertir en planta y eso ya lo voy a matizar inmediatamente, pero la potencia no se agota en ese poder llegar a ser, sino que ya cuando es simplemente una semilla, también ya es una planta, solo que no en acto, sino en potencia. De igual manera que un huevo no es un pollo. No es un pollo en acto, pero sí es, el huevo ya es un pollo en potencia. ¿Sí? Entonces, pongamos ese ejemplo. Pero, por favor, quisiera que ustedes comprendan el espíritu de la metafísica aristotélica. Cuando digo que el huevo ya es pollo, tengo que cualificar esa afirmación. No puedo dejarla así de una manera simple y llana, sino que tengo que especificar, ya es pollo en potencia. ¿Sí? Y aquí nuevamente voy a introducir guiones para enfatizar ese hecho de que tomemos esta expresión como una unidad indivisa, como un bloque unitario que no se puede analizar. No es que el pollo en potencia sea pollo, no. O sea, precisamente este añadido de el modo de ser que tiene el huevo está pensado para bloquear ciertas consecuencias que de otro modo las haríamos, o como la haría Platón, por ejemplo. Recuerden,
en lugar de cercenar ciertos complementos, Aristóteles adopta el procedimiento contrario, añadir complementos circunstanciales para que no sea posible el deducir la consecuencia de que, puesto que el huevo es pollo en potencia, por lo tanto es pollo. ¿Sí? Bien, avancemos. A diferencia de la regla de cercenamiento, Aristóteles emplea la regla de aditamento. Bien, entonces el huevo ya es pollo en potencia. ¿Sí? Esto, vale para el mundo biológico y Aristóteles es consciente de que no se puede generalizar este tratamiento para cualquier no ser así. Por ejemplo, en el caso, podríamos nosotros para volver a este ejemplo de el marcador es azul. ¿Por qué? Porque en el interior tiene que haber un canuto que tenga tinta azul. Ese canuto podría haber tenido tinta roja. Entonces ya no era marcador azul, sino rojo. Ahora, uno de los problemas que podemos plantearle a Aristóteles es que, hablando en sentido estricto, lo que está en potencia no es la sustancia compuesta, sino solamente la materia prima, que es un componente, un ingrediente de esa sustancia. Voy a explicar esto. El, a ver, podríamos aceptar o admitir que esta reducción vale para aquellos ejemplos en los que hay biológicos, en los que a partir de una sustancia sale otra, como es el caso de un huevo a pollo o de la semilla a una planta. Pero en cambio, si es que salimos del ámbito de la biología, entonces ahí flaquea este análisis que supuestamente Aristóteles pretende aplicarlo para analizar el no ser así en general. Pero según Aristóteles, lo que, a ver, decíamos, yo quería, les puse el ejemplo de que este marcador, ¿sí? El marcador no es rojo. ¿Sí? Entonces, si el marcador no es rojo, se sobreentiende, no es rojo en acto, el marcador sí sería rojo en potencia. ¿Sí? El, bien. A ver,
si nosotros aplicáramos el análisis que está proponiendo Aristóteles, entonces deberíamos decir que no solamente es posible que este marcador sea rojo, en el sentido de que yo puedo cambiar el canuto que está en el interior y reemplazarlo por uno rojo, y por lo tanto la tinta que va a salir por la punta ya no va a ser azul, sino roja. Esa sería una extensión de la interpretación biológica a este caso del marcador. Pero, por favor, quisiera que ustedes comprendan firmemente que no hace falta que pensemos en un momento futuro en el cual vamos a obtener en acto lo que al inicio solamente es en potencia. Este marcador azul ya en este momento es rojo. No es solamente que puede llegar a ser rojo o va a ser rojo si nosotros adoptamos las medidas del caso, sino que ya es rojo, solo que no en acto, sino solamente en potencia. ¿Por qué este análisis dentro del esquema aristotélico no es, podemos decir, aceptable o correcto según la propia perspectiva aristotélica? Porque en sentido estricto, lo que tiene potencia de ser otra cosa no es la sustancia, sino solamente la materia prima que hay en ella. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, pensemos en la estructura que tiene una sustancia primera. A ver, pensemos, por ejemplo, a ver, nuevamente en el huevo, ¿sí? El huevo es una sustancia primera y, si quieren ustedes, una sustancia individual. Está compuesta de dos coprincipios. Eh, por una, para denominarlas de una manera sencilla, simple, materia y forma. Pero más concretamente tenemos que decir materia primera y forma sustancial. ¿Sí? Bien, lo cual quiere decir que, a ver, las formas pueden ser también accidentales, y hay dos tipos de forma, sustancial y accidental. La materia, si es que hay una materia primera, quiere decir que también hay una materia segunda. Entonces, recordemos detalles de exactamente a qué nos estamos refiriendo.
A ver, la materia primera es totalmente indeterminada. A ver, la materia primera es totalmente indeterminada, ¿sí? Lo cual significa que no es nada en acto y es todo en potencia, ¿sí? A ver, ¿qué significa que es nada en acto? Que no tiene ninguna de las categorías. O sea, recuerden la primera categoría y la principal es la de ser una sustancia. Por ejemplo, una paloma, una estrella, un río, etcétera. O ser una cualidad, o una cantidad, una acción, o una pasión, que es lo contrario, sufrir los efectos de una acción. Por ejemplo, ser condenado a muerte. La materia prima en acto no tiene ninguna de las categorías, por lo tanto, no es ninguna sustancia. No puede ser madera, vidrio, caucho, oro. No puede tener ninguna cualidad, cantidad, etcétera, etcétera, en acto. Pero en cambio, es cualquier cosa, la materia prima, en potencia. ¿Sí? En potencia podemos decir la materia prima es madera, es vidrio, es caucho, es oro, en potencia. Ya es, la materia prima ya es oro, caucho, madera, etcétera. Pero en acto no es nada, absolutamente nada de nada. Bien, entonces el sujeto, el portador de la potencia, no es el compuesto, es decir, la suma, la combinación de materia prima y forma sustancial, sino solamente es la materia prima la que está en potencia de, de ser cualquier cosa. ¿Qué significa estar en potencia? De que la materia prima tiene todas las formas, pero ¿de qué modo? Meramente de una manera potencial, nada más. Lo que está en potencia no es la sustancia, sino la materia prima. Por lo tanto, a ver, entonces, es ella, a ver, lo que está en potencia no es la sustancia, sino la materia prima. ¿Sí? Entonces, por esta razón falla este análisis aristotélico de que es, de que sería este marcador, que es azul, estaría en potencia o potencialmente es rojo. Entonces, hay ahí una primera dificultad al tratar de aplicar esta propuesta que aparentemente está haciendo Aristóteles con respecto a las carencias. Ahora, por otra parte, si nosotros nos ponemos a analizar cómo surge la sustancia compuesta, acá también aparecen más problemas y voy a tratar de explicitar, ¿sí? A ver, verán, entonces hemos dicho que la materia primera, a ver,
no es nada determinado en acto, ¿sí? Mientras que es todo en potencia. Ahora, esa materia prima es una noción metafísica, la podemos comprender mentalmente por medio de una abstracción, si quieren ustedes, por medio de un razonamiento lógico, pero es transempírica. No podemos ver, no podemos captar empíricamente, por medio de los sentidos, lo que es la materia prima. La materia que sí es empírica es la materia segunda. Por ejemplo, aquí tengo yo un anillo de oro. Esto no es materia prima. O si quieren ustedes, si vamos a una panadería y entramos al cuarto donde donde preparan el pan, seguramente ahí lo que vamos a encontrar es masa que está compuesta de harina, leche, huevos, polvo de hornear, azúcar u otras cosas. Eso no es materia prima, es materia segunda. Si fuéramos a la llantera, donde hacen las llantas, vamos a encontrar que deben tener caucho. El caucho no es materia primera, es materia segunda, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, por otra parte, pensemos en la forma sustancial. A ver, por ejemplo, a ver, les muestro tengo aquí una hoja de papel, ¿sí? Bien. Aquí, esto es una sustancia primera. El, Hay ahí una materia primera que no es papel. El papel es materia segunda. Y la forma sustancial de esta hoja es la de ser papel. Esa es la forma sustancial que tiene. Ahora, esa forma de ser papel de por sí, o sea, de suyo, por sí misma, esa forma no existe. Es decir, en aislamiento, separada de la materia prima, la propiedad de ser papel como forma sustancial no existe en acto, existe en potencia. ¿Y por qué no existe en acto? Porque eso sería las formas autosubsistentes de Platón, a las cuales se opone Aristóteles. Recuerden, Platón era ultra realista, o si quiere, un realista exagerado. Él creía que las formas como la belleza, la justicia en sí pueden existen independientemente de las cosas individuales, como cosas bellas, cosas justas. Aún si no hubiera cosas bellas, para Platón la belleza seguiría existiendo. Eso es ultrarrealismo de los universales que Aristóteles rechaza. Pero ni siquiera a ver, el Aristóteles tampoco admite que en la realidad, fuera de la mente, existan las formas sustanciales. Las formas solo existen en la mente. Por eso su posición se la denomina un conceptualismo. La forma sustancial, a ver, estábamos hablando
perdón, cambié de ejemplo. Empecé con el ejemplo del huevo, luego pasé al ejemplo de la hoja. Quizás ¿por qué cambié de ejemplo? Para que ustedes tengan a la vista la cosa de la que estoy hablando. Y eso les permita seguir mi ejemplo de una manera más fácil. Aquí tengo yo una sustancia primera que está compuesta de materia prima y forma sustancial. La materia prima es una sola. Hay una sola materia prima que está detrás de todas las sustancias. ¿Sí? Bueno, chicos, ya se me acabó la hora, no tengo más tiempo. Me robaré unos minutos de la próxima hora para terminar esta explicación de que no se comprende cómo es que a partir de estos dos coprincipios surge la sustancia primera. ¿Sí? Bueno, eso dejaremos para la próxima clase. Una buena tarde.